¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia. El día de hoy y antes de empezar con el tema, quiero darte la penúltima pista de nuestra dinámica en la que podrás ganarte una tarjeta de 200 pesos para lo que tú desees, Xbox, Netflix, Google Play, etcétera. Y esta penúltima pista es la letra T. Bueno, pues empezamos con el tema. El día de hoy te quiero hablar de un personaje que es muy importante en la historia de México, aunque pocas personas lo conozcan. Y me refiero a Felipe de Jesús, también conocido en la Iglesia Católica como San Felipe de Jesús. Bueno, pues quiero decirte que San Felipe de Jesús nació en la Ciudad de México en 1572. Originalmente su nombre es Felipe de las Casas. Su papá, que también se apellidaba de las Casas, estaba emparentado con Fray Bartolomé de las Casas. Este personaje que fue un fraile dominico que evangelizó a los grupos del sureste mexicano, sobre todo allá en Chiapas. Este fraile dominico, Fray Bartolomé de las Casas, pues además de evangelizar y de enseñarle varias cosas a los indígenas, también fue importante en la historia de México porque fue el intermediario entre los indígenas y la corona española defendiendo sus derechos. Y bueno, el papá de Felipe de Jesús era pariente de Fray Bartolomé de las Casas, por lo que podemos decir que San Felipe de Jesús pues estaba emparentado con este personaje histórico. Cuando era pequeño, Felipe de Jesús o Felipe de las Casas, que es el mismo, pues era bastante inquieto. Sus biógrafos lo describen como un niño inquieto, travieso y ya de joven un tanto arrogante también. De tal forma que su nana, pues dijo que si algún día Felipe o su Felipillo se convertía en santo, la higuera seca que se encontraba en el centro del patio de la casa de Felipe iba a reverdecer, esto dando a entender como que era un hecho imposible que Felipe lograra transformar su conducta. Y bueno, pues cuando Felipe es joven, su papá lo envía a Manila, a las Filipinas, para que desarrolle ya algunos negocios. Es importante decir que pues ahí en Filipinas no era una ciudad, pues que en la que hubiera sobre todo orden moral. Era una ciudad en la que se presentaba, o se prestaba más bien dicho, pues para que las personas de alguna manera incurrieran en licenciamiento o en relajamiento de sus normas, ¿no? En este sentido, bueno, Felipe de las Casas, pues también va a relajar estas normas morales que había aprendido en casa y ahora encontrándose lejos del hogar paterno. Sin embargo, bueno, después de algún tiempo de estar allá y quedarse sin dinero y sin amigos, pues entra en una profunda reflexión que le va a provocar que decida incursionar en la Orden de San Francisco de Asís, por lo que va a solicitar su admisión a un monasterio que estaba allá en Filipinas y va a ingresar. Cuando ingrese y se convierte en religioso franciscano, va a tomar el nombre de Felipe de Jesús en honor y en consagración a Jesús crucificado. Y bueno, pues él va a hacer una vida religiosa dentro de la Orden de San Francisco, se va a estar preparando para convertirse en sacerdote, pero como no hay obispo allá en Filipinas, pues él junto con otro grupo de también frailes franciscanos, algunos mexicanos y otros de diferentes nacionalidades, van a ser enviados de regreso a México para que acá terminaran su preparación y luego ya un obispo los pudiera consagrar sacerdotes. Cuando ellos vienen de camino hacia México desde las Islas Filipinas hasta acá, pues viene una tormenta en el mar y el barco en el que vienen pues naufraga, se hunde en el mar y los sobrevivientes pues llegan a las costas de Japón. Ahí en Japón, Felipe de Jesús y sus compañeros van a permanecer durante bastante tiempo esperando que se reanudara su viaje hacia México para convertirse en sacerdote como era su anhelo. Pero mientras están ahí en Japón, pues van a hacer una labor apostólica y de evangelización y van a estar difundiendo la doctrina cristiana y van a estar bautizando, promoviendo el bautizo de nuevos adeptos a la Iglesia Católica, nuevos cristianos. Esta situación pues no le gusta al emperador Taiko-sama,
Taiko-sama se muestra pues molesto por esta labor religiosa que están haciendo los monjes franciscanos y va a tomarlos presos y pues a Felipe de Jesús y a sus compañeros los van a maltratar, los van a golpear, los van a martirizar. De hecho, a todos los van a cortar una de las orejas y los van a conducir al patíbulo para matarlos porque no les gustaba lo que estaban haciendo pues con respecto a difundir la religión católica en Japón. Y bueno, finalmente, después del martirio de que son objetos, pues Felipe de Jesús y sus compañeros van a morir crucificados. No exactamente con el mismo suplicio que Cristo, pero sí pues crucificados en una cruz y padeciendo pues todo lo que representa morir ahí, toda la agonía. Ahí, aquí está una imagen que representa ese acontecimiento. Y bueno, Felipe de Jesús va a morir crucificado el día 5 de febrero de 1597 en Nagasaki, Japón. Bueno, ya con el paso del tiempo, su santidad, el Papa Pío IX o Pío IX, que es lo mismo, va a declararlo santo. Primero, antes de que fuera santo, se le declaró beato el 14 de septiembre de 1627 y años después, el 8 de junio de 1862, se le va a declarar santo de la iglesia. Y de esta manera Felipe de Jesús se va a convertir en el primer santo mexicano, y su fiesta en México pues se va a celebrar cada 5 de febrero de todos los años, porque fue un 5 de febrero, pero de 1597, cuando fue martirizado, cuando fue pues muerto. Por esas razones que cada 5 de febrero pues los mexicanos celebraban de manera más pública y más visible el aniversario, la fiesta de San Felipe de Jesús. Con el paso del tiempo, pues esta fiesta cambió y vamos a ver por qué. Yo te había platicado al principio que había en el patio de Felipe, ahí en la Ciudad de México, había una higuera. Esa higuera, esa higuera pues estaba seca. De hecho, aquí en la imagen no se alcanza a percibir porque pues prácticamente es un tronco seco. Pero cuando Felipe de Jesús muere aquel 5 de febrero de 1597, la higuera, según dice la tradición, la higuera que estaba en el centro de su patio, en el patio de su casa, reverdeció. Y entonces cuando la nana de él vio esto, pues exclamó: mi Felipillo es santo. Y en ese momento Felipe de las Casas o Felipe de Jesús estaba muriendo en Japón. Y bueno, te decía entonces que durante muchos años la fiesta de San Felipe de Jesús fue muy, muy importante en México porque representaba al primer santo mexicano, que de hecho lo es. Eh, Esto porque pues el origen de nuestro país está en el cristianismo. O sea, antes de que los españoles llegaran no había una nación. Era una multitud de pueblos indígenas, algunos de ellos se habían convertido en imperios, pero no es cierto que existía una nación indígena o una nación, no sé, mexica, etcétera, maya, etcétera. Eran pueblos diversos, pueblos incluso algunos de tronco común, pero ninguno unido a manera de nación. De tal forma que cuando México ya nace como país, como nación, ahora sí, pues nace de la fusión física y cultural de las razas indígena y española. Y en ese sentido, pues el cristianismo ha sido pieza fundamental originaria de nuestra nación. Por eso es que celebrar la fiesta de San Felipe de Jesús cada 5 de febrero, pues era una tradición. Sin embargo, bueno, pues con el devenir de la historia, hay otro acontecimiento, un 5 de febrero, pero de 1917. Y seguramente ya más o menos te estás acordando qué es. Pues sí, un 5 de febrero de 1917 se llevó a cabo la promulgación de la Constitución mexicana, la tercera Constitución mexicana que México ha tenido. Y entonces a partir de ese año de 1917 se le empezó a dar oficialmente en el país mayor difusión al aniversario de la Constitución.
y entonces la fiesta de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, fue pasando como a segundo lugar. Si bien la Iglesia Católica Mexicana sigue celebrando la fiesta de San Felipe, la verdad es que hay muy pocos católicos, muy pocos mexicanos en México que la conocen y que la celebran. Bueno, pues de esta manera te doy la información relevante, concreta de este que fue el primer santo mexicano, esperando te sea de utilidad y conozcas un aspecto de la cultura mexicana que es esto del santoral mexicano. No te olvides darle like a esta publicación, darle me gusta a la página también, suscribiéndote y compartiéndola con más personas para que pues las cápsulas de historia puedan ser conocidas por mayor número de personas y les sea útiles para su vida diaria. Hasta la próxima cápsula y gracias por ver esta. Hasta luego.